Gracias por continuar con nosotros aquí en Foro 45, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Este es nuestro tercer y último bloque de programa. Nosotros hemos querido en Foro 45 abrir la cancha a todos los candidatos, vaya, a la mayoría de ellos, a los que puedan incorporarse a este espacio de conversación y debate, pero también hemos querido que se incorpore el ciudadano, que se incorpore la gente que esté en la calle. Así que esta secuencia consiste en que quien esté en la calle, los ciudadanos, usan los micrófonos del canal del Jurado Nacional de Elecciones y trasladan sus preguntas a nuestros invitados que se encuentran ya con nosotros y que yo quiero presentarlos inmediatamente. Juan Cheput Mor, de Peruanos por el Cambio. Él va con el número 10. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer volver a verte. Un gusto verlo después de un tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias también. ¿Cómo va la campaña? Yo creo que va muy bien. Va bien. Así intensa. Es. Intensa, dramática en algunos momentos, pero como siempre, emocionante. Emocionante, de acuerdo. Juan Cheput entonces va con el número 10 por Peruanos por el Cambio. También está con nosotros la candidata Jessica Yoko Tsueyoshi. Ella es del partido Frente Esperanza y va con el número 4 por Lima. Candidata, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí esta es una nueva experiencia, el participar en el Jurado Nacional de Elecciones por primera vez en un debate tan importante como la corrupción. Estamos Muchísimas gracias. Muy contentos de tenerla aquí. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo la ha sentido? Bueno, la campaña es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es desigualitaria, no es igualitaria para todos, pero... ¿En qué lo percibe? En las encuestadoras, en el tema de las encuestadoras, en el tema de algunos medios de comunicación, en el tema de la difusión que no se le da por igual a todos los candidatos. Bueno, aquí en el canal del Jurado usted se viene a conversar cuando quiera con nosotros, candidata. Un gusto tenerla aquí. Y también está con nosotros el candidato Carlos Torres Caro de Perú Orden. Él va con el número 3 por Lima. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Encantado de estar aquí en el Jurado Nacional de Elecciones para tratar un tema de trascendental importancia, que es pues el tema de la corrupción. Creo que la corrupción es uno de los grandes males que hay que combatir y creo que eso es lo que nos une en este momento para poder dar nuestras ideas y ver cuál es la mejor alternativa de posibilidad para sacar adelante nuestro país y sacarlo de este punto. Entonces, candidatos, le propongo lo siguiente. Vamos a ver un video. En ese video los ciudadanos les van a lanzar preguntas, dudas, y hacemos una ronda para que puedan ustedes responder siempre en los 45 segundos que manda este programa Foro 45. Vamos con ese primer video. ¿Qué medidas creen ustedes que deben tomar frente a la corrupción que se vive en el país hace muchísimos años y que pese a leyes que se han dado, no se puede combatir hasta ahora? Juan Cheput, 45 segundos, adelante. Tiene mucha razón el compatriota cuando señala de que a pesar de que existe un conjunto de leyes, estas no se cumplen. Por eso en Peruanos por el Cambio nosotros creemos que la corrupción es de carácter sistémica y por lo tanto la queremos combatir desde 3 instancias. La primera tiene que ver con la muerte civil de los funcionarios. La corrupción no puede ser un estímulo para aquellas personas que reinciden y ven que no hay sanción. Una vez que un funcionario delinca y se compruebe el delito, va a haber muerte civil, es decir, no va a poder regresar jamás a la administración pública. Y las otras dos son de carácter institucional, casualmente para que las leyes se cumplan. Una tiene que ver con un repensar el Poder Judicial para que no se convierta en un elemento en el cual apelen a través de acciones de amparo y cosas por el estilo para librarse de la justicia, y el otro con la forma de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Tiempo, candidato Cheput, muchas gracias. Habrá tiempo todavía para seguir desarrollando esas ideas. Candidata, tiene usted 45 segundos. ¿Qué se le dice al ciudadano? Bueno, Frente Esperanza propone, a través de nuestro candidato presidencial, ya usted lo ha escuchado, es el tema sobre la reorganización de la Contraloría Total General. De la Contraloría parte la corrupción, y no solamente de la Contraloría, sino de los poderes del Estado. Deberíamos permitir la independencia para que sea un poder más eficaz. Nosotros, dentro de lo que pretendemos dentro de Frente Esperanza, es lo que acaba de decir el ciudadano, es muy cierto. La corrupción está latente en el país. Y hay muchos que podemos hablar y decir, vamos a luchar contra la corrupción de esta o tal forma, pero de los hechos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y honestamente hay el poblador común y corriente que está esperando una respuesta concisa y una solución a la corrupción que se está dando a nivel... Tiempo, candidata Yoko, muchas gracias. Muchas gracias. Habrá tiempo todavía para seguir redondeando esas ideas. Señor Torres Caro, con el número 3 por orden. Bueno, el problema para enfocar la respuesta del televidente
es que la corrupción es un problema estructural, es decir, está presente en todas partes y es un fenómeno además no solamente de carácter nacional peruano, sino es internacional. De manera que enfrentar a la corrupción hay que enfocarla desde un punto de vista de estructura. Es decir, tiene que haber una política de Estado en materia de lucha contra la corrupción. Si no hay una política de Estado que parte desde el presidente de la República, todos los ministros, todos los alcaldes, todo aquel que tiene la condición de autoridad, si no hay esa política clara de Estado, definitivamente el problema de la corrupción va a continuar. Tiempo, señor Torres Caro, muchísimas gracias. Juan Cheput y Torres Caro hablan de problema sistémico, hablan de problema estructural. La candidata que va por Frente Esperanza, Jessica Yoko, habla más bien de mirar a la Contraloría como parte del problema. Pero los ciudadanos siguen preguntándose cosas y les preguntan a ustedes lo siguiente. Adelante con el video. ¿Cuáles serían las principales reformas que harían para evitar la corrupción en el Poder Judicial? Reformas. Juan Cheput, 45 segundos. La reforma en el Poder Judicial es importante porque lamentablemente hay muchos jueces que son capturados por un sistema de corrupción que lamentablemente los involucra. Eso tiene que ver por el proceso de selección y eso se remonta al Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual tiene que haber personas idóneas para que de esa manera el capital humano que se incorpore al Poder Judicial sea ético, confiable y que tenga una capacidad y trayectoria demostrada. Para eso tiene que haber una serie de mecanismos desde la sociedad civil que ejerzan un rol fiscalizador y sobre todo acompañar a este proceso con lo que hemos llamado como la muerte civil. Se tiene que saber de que no existe ni una sola posibilidad para que se reincida en la corrupción a partir de que aquel funcionario que una vez que comete un delito y esté comprobado y eso haya sido sancionado por el Poder Judicial no podrá regresar jamás a los estamentos del Estado. Muchas gracias, candidato. Candidata Yoko. Nosotros proponemos una reforma del Poder Judicial. Estábamos evaluando con el candidato presidencial sobre el tema de la edad en lo que es la magistratura de consejos, los fiscales, los jueces, para que de alguna u otra forma sea institucionalmente nuevamente un nuevo Poder Judicial. Porque realmente con el que tenemos ahorita es un rotativo. O sea, sale mañana el juez, pasa a ser el fiscal sale, vuelve a ser juez, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que sea una reforma sincera, sincerada, sin mucha demagogia. Es cosa que se puede hacer a través del gobierno. Y ojo, esto puede hacerlo de parte del presidente de la República. Asumiendo la presidencia de la República, ese poder judicial debería ser renovado. Tiempo cumplido. Gracias, candidata. Candidato Torres Caro, ¿qué nos dice usted a la pregunta de esta ciudadana? Bueno, la televidente pregunta y nos plantea ya el tema de una reforma en el Poder Judicial. El tema no es de una cuestión de forma, el tema es una cuestión de fondo y además de forma. Creo que para entender la problemática que tiene el Poder Judicial hay que ir básicamente a cuáles son los problemas que está ocurriendo en el Poder Judicial. Exceso de expedientes, litigación, etcétera. Pero ¿el problema acaso es de leyes? No, el problema es de hombres. Entonces hay que ir y conducir a la solución del problema a la búsqueda de los magistrados más idóneos. Y eso, como efectivamente dijo mi colega anterior, pasa por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tiempo pasa también, gracias candidato Torres Caro. Veremos entonces si esa reforma del Poder Judicial es posible y si desde el espacio legislativo se puede ayudar a que ésta se dé. Más preguntas de nuestros televidentes. Adelante. ¿Cuál es la problemática para que haya corrupción en el Perú, pues, no? Es una pregunta que nos retrotrae, ¿no? ¿Qué origina la corrupción? ¿Qué origina que los peruanos sentamos que vivimos en un país donde casi todos son corruptos? Señor Cheput, 45 segundos. El principal problema de la corrupción es que es sistémica y hay un corrupto y un corruptor. Siempre que miramos a la corrupción, miramos a aquellos funcionarios públicos que caen en este problema, pero nos olvidamos de que existe un empresario privado, por lo general, que es el que lo estimula a hacer un acto delictivo. Por eso en Peruanos por el Cambio queremos ir a una sanción que cierre todo ese círculo. Al que estimula la corrupción, el empresario, malo, y ya sabemos de que de ese punto de vista hay apoyo inclusive de la CONFIEP, y por otro lado, al corrupto, para que no pueda reincidir, pues saldría de la administración pública de manera definitiva. Y para eso lo que se tiene que haber es una gran conciencia cívica que implica un cambio cultural, es decir, no aceptar como una cuestión
como parte de nuestra cultura, a sujetos corruptos. Tiene que haber un castigo civil. Gracias, candidato Juan Cheput. ¿Qué le decimos a ese televidente? Tomo las palabras de mi amigo Juan Cheput sobre el tema de la muerte civil. Más que muerte civil debería ser cárcel, para una corrupción comprobada que todo el Perú lo está viendo. Y lamentablemente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque tenemos gobiernos corruptos, entidades corruptas, tenemos poderes del Estado manejados por el presidente de la República, y eso es lo que se está viendo ahorita. Esa es la desazón, esa es la tristeza, la decepción, y se está clamando el país en nosotros congresistas, en el próximo candidato a la presidencia, que esto ya pare, basta de corrupción. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hablando, diciendo de los hechos. Por eso que la muerte civil... Tiempo, candidata Yoko, muchísimas gracias. Gracias por el énfasis también y por la fuerza de las ideas. Congresista o casi congresista o candidato al Congreso, Torres Caro, lo escuchamos. Adelante. Bueno, si vienen esas palabras del Jurado Nacional de Elecciones, creo que ya debo sentirme contento. Bueno, decir como lo manifesté antes, el problema de la corrupción es un problema de estructura. Es un problema que concierne a todo el mundo. Para que nos entienda el televidente, la corrupción es más o menos hacer algo malo de lo que es bueno. Y ese hacer algo malo de lo que es bueno concierne a todos. Por eso es que una de las medidas fundamentales que debe hacerse en una política de Estado contra la corrupción es educación. La segunda, educación. La tercera, educación. La tercera, cuarta, quinta y sexta es educación. Solamente construyendo un nuevo tipo de ciudadano podemos alejarnos de este flagelo que nos pone en una situación. Gracias a los tres candidatos, nuevamente la suerte en esta campaña y que finalmente quien decida el voto popular sean quienes lleguen, por supuesto, a ocupar un escaño en el Congreso de la República. Con nuestros invitados le ponemos punto final al programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ser cada día más parte de Foro 45. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches.